hablando del método simplex. Este es el ejemplo que vamos a tomar, pero claro, lo que pasa es que para el método simplex ustedes saben que todas las restricciones tienen que estar como igualdades. Todo debería ser igualdad. Entonces, ¿qué hacemos? Que si la restricción es menor o igual, se suma en el primer miembro una variable que se llama de holgura y que yo represento por la letra H. ¿Ok? Eso cuando la restricción es menor o igual. En cambio, si la restricción es mayor o igual, se resta, ya no se suma, se resta en el primer miembro una variable, ya no se llama de holgura, sino se llama de excedente, y que yo represento por la letra E. Listo. Que se procede cuando se quiere estandarizar, y estandarizar es hacer que todas las restricciones se conviertan en, como está acá, en igualdades. Miren, esta es la idea, ¿no? Para el método simplex. Esta no es la idea ni para el método gráfico, ni para la resolución mediante la aplicación computacional. La estandarización es solo para el método simplex, nada más. Ok, entonces, ¿qué hemos hecho? Como es menor o igual, se ha sumado una variable de holgura y ha quedado como igualdad. La segunda era menor o igual, se ha sumado otra variable de holgura. El subíndice solo dice de qué restricción se trata, ¿no? Y la tercera era menor o igual, otra vez sumamos una variable de holgura. Y esto queda como igualdad. Las variables de holgura, las variables de excedente, tienen que ser también igual que las de decisión, mayores o iguales a 0. Sus variables de holgura y de excedente pueden anotar si quieren en la función objetivo, pero cuando anotan tienen que tomar en cuenta que van con coeficiente 0. En otras palabras, da lo mismo que no anotar. Una vez que el modelo está en la forma estándar, así como está ahorita, recién podemos plantear la tabla inicial del simplex, no antes. Muy bien. La tabla inicial del simplex, como verán, tiene una fila para la función objetivo, que es esta, y tiene una fila para cada una de las restricciones. Aquí tengo 3 filas porque tengo 3 restricciones. Ok, entonces, lo primero que tengo que hacer es, una vez que el modelo está estandarizado, por supuesto, es determinar cuáles son mis variables inicialmente básicas. Y todas las que no sean inicialmente básicas van a ser variables inicialmente no básicas. Ok, entonces va el tema de cómo determinar si mi variable es inicialmente básica o no. Entonces, esta palabrita es importante. Las 3 condiciones que debe cumplir una variable inicialmente básica están anotadas acá. Debemos tener una por cada restricción, debe tener coeficiente más 1, y además debe aparecer solamente en una restricción. Estamos hablando de esas 3 condiciones. ¿Cuáles son las variables que cumplen esas 3 condiciones? Por supuesto que las variables que cumplen esas 3 condiciones son H1, H2 y H3. Solo aparecen en una restricción, tienen coeficiente más 1. Las de excedente no tienen coeficiente más 1, tienen coeficiente menos 1. Por lo tanto, una variable de excedente nunca puede ser variable inicialmente básica. Pero acá, fíjense que está listo. Mis variables inicialmente básicas habían sido entonces, claramente, H1, H2 y H3. Ok, voy a anotar entonces acá. H1, H2 y H3 son mis variables inicialmente básicas. La última columna es para anotar los lados derechos. La primera columna era para anotar X sub 0. Y esta parte ya dijimos para variables inicialmente no básicas. ¿Cuáles son las variables inicialmente no básicas? Las otras. ¿Cuáles son las otras? X1, X2 y X3. ¿Ok? Ya está. Cada columna ya tiene un nombre. Ahora nos vamos a las filas. Miren, esta fila es para X sub 0, porque es la fila para la función objetiva. Ahora acá, a este sector que estoy marcando acá se le llama base. Por lo tanto, ¿por qué estas son inicialmente básicas? Porque están en la base de la tabla inicial.
De ahí viene inicialmente básicas. Entonces aquí debo anotar las mismas que ya había anotado antes. H1, H2 y H3. Fíjense que estamos ya completando la tabla. Falta un poco más, evidentemente. Vamos a pasar la primera restricción que viene acá. X1 tiene coeficiente 1, X2 tiene coeficiente 2, X3 1, H1 tiene coeficiente 1, pero como verán, en la primera no existe H2, no existe H3, bueno, equivale a que tiene coeficiente 0, y el lado derecho es 430. ¿Claro? Ok. Si eso queda claro, va a ser claro también el planteamiento de la segunda y tercera restricciones en la tabla. A ver, solo coeficientes. 3, 0, 2, 0, 1, 0 y 460. Está lista la segunda restricción. Viene la tercera. 1, 4, 0, 0 y 0 para H1 y H2, porque en la tercera restricción no están. H3, 1 y el lado derecho es 420. O sea que fíjense que mi tabla está casi lista. Esta es la función objetivo, fíjense. Ya no estoy anotando los ceros porque no tiene sentido. Todo el segundo miembro voy a llevar al primero. ¿Para qué? Para que tengan la misma forma que las restricciones, ¿no? Entonces, 3x1, 2x2 y 5x3, cambiando de signo, pasan al primer miembro y tenemos esto. ¿De acuerdo? Ahora sí voy a pasar a la tabla. Entonces, ¿qué tengo? X sub 0 es 1. X1 es menos 3. X2 es menos 2. X3 es menos 5. Siempre que es holgura o excedente es 0. Y lado derecho, ¿qué nos queda como lado derecho? 0. Bien, ahí tenemos ya completa la tabla del simplex. Pero para que sea tabla inicial, tiene que cumplir con estas tres condiciones. Matriz de identidad, sí tenemos acá una matriz de identidad. No lados derechos negativos, como verán, no hay lados derechos negativos. Vector nulo, como verán, aquí está el vector nulo. Aquí está la matriz de identidad que buscábamos. Aquí está el sector de lados derechos que no pueden ser negativos. Y aquí está el vector nulo. O sea que voy a poner unas flechitas bonitas. ¿Y qué tenemos? Matriz de identidad va aquí. No lados derechos negativos va acá. Vector nulo va aquí. ¿Listo? Esas son las tres condiciones que tienen que verificarse para que sea considerada una tabla inicial del método simplex. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Una vez que se cumple con todo, viene el procedimiento del método simplex. O sea, parte de esto, de la tabla inicial. ¿De acuerdo? Entonces, viene el procedimiento del método simplex. Voy a repetir por qué cambian de signo. Porque fíjense, en las restricciones, en el segundo miembro no había variables. Entonces, en la función objetivo tampoco queremos que haya. Entonces, todo esto que está acá, que estoy marcando, pasa al primer miembro. Y al pasar cambian de signo. 3 pasa como menos 3. Es por eso. Entonces, estamos listos para comenzar con el procedimiento del método simplex, que está dividido exactamente en 5 pasos, que son estos que están anotados acá. ¿De acuerdo? No se olviden que nuestro problema es del tipo maximizar. Ok. Es la tabla inicial. No he hecho nada más, fíjense. Solo que vamos ahora a seguir el procedimiento para poder avanzar en la resolución. Primer paso dice, determinar la variable que entra a la base. ¿Qué hacemos para eso? Nos fijamos en este sector de la tabla que voy a resaltar, fíjense. Acá. Ahí se fijen. Para ver qué variable va a entrar a la base, ahí. Y dice que cuando están maximizando, entra la variable que tiene el coeficiente más negativo. Más negativo es menos 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la que entra es X3, porque tiene el coeficiente más negativo en esa fila. Listo, ya sabemos que la que entra es X3. Ahora nos falta determinar en el siguiente paso cuál sale. ¿Cuál de estas tres que están en la base va a salir para que en su lugar entre X3? Eso es. Bien, para eso el procedimiento general dice que no importa que estén maximizando o minimizando, se calculan los radios. Tita representa el radio. ¿Cómo se calculan los radios? Dividiendo lados derechos entre los correspondientes elementos
de la columna de la variable que entra. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? 430 entre 1. ¿Qué más? 460 entre 2. ¿Qué más? 420 entre 0. O sea, no se calcula. El procedimiento dice que cuando el denominador es 0 o es negativo, no se calcula el radio. ¿De acuerdo? Entonces solo tengo 2 radios. Y la teoría dice que debo tomar como variable que sale aquella que presenta el menor radio. Por lo tanto, el menor radio es 230. ¿Cuál es la variable que sale de la base? Entonces va a ser H2. ¿Ok? H2 sale por tener el menor radio, que es 230. Ahora, ya que sé que la variable que sale es H2, viene el paso número 3. Dice hallar la fila y el elemento pivot. Pivot para nosotros significa principal, ¿de acuerdo? Pivot significa principal. Entonces, ¿cuál será la fila y el elemento principal? Es la pregunta. Y la respuesta es, la fila de la variable que sale es la fila pivot. Entonces, es la fila de H2. ¿Y cuál es el elemento pivot? El que está en esa fila principal y se encuentra además en la intersección de la fila de la variable que sale y columna de la variable que entra. O sea que el 2, este que está acá, es el elemento, ese que está ahí es el elemento pivot. ¿De acuerdo? El 2, este. Muy bien, le voy a poner un amarillo patito. Ahí, listo. El siguiente paso dice plantear el plan de trabajo. Para eso necesito anotar la nueva tabla, que es esta. ¿Sí? Anotar esa nueva tabla. Por lo tanto, algo que de momento no nos sirve y que voy a tapar y cubrir es esto. Esto no nos sirve de momento, ¿no? Estoy haciendo una nueva tabla. ¿Cuántas líneas necesito anotar? 1, 2, 3, 4, 5, son 6 linecitas. Ok, me imagino que ya lo tienen. Entonces, para el plan de trabajo sí necesito la nueva tabla. ¿Qué voy a decir ahora? Que en la base, miren, aquí esta es la columna de X o la fila de X sub 0, eso nunca cambia. Pero aquí H1 se mantiene. H2 ya no está más porque en su lugar entra X3. Miren, X3, hasta con rojito estoy anotando. Y aquí sigue H3. Solo hay un cambio a la vez, por lo tanto, el único cambio es se ha ido X2 y en su lugar ha entrado X3. Base, pero aún no hemos planteado el plan de trabajo. ¿Cuál es el plan de trabajo? Miren esto. ¿Cuál es la variable que se ha ido de la base? H2. Ya, miren cómo era la columna de H2. La columna de H2 era esta. Voy a poner con color rojito. Esta era la columna de H2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esa es la columna que ahora va a tomar X3. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la columna de X3? Esta misma. 0, 0, 1 y 0. ¿De acuerdo? Esa sería la columna que ahora toma X3, que acaba de entrar. Es como si el jugador H2 estaría saliendo de la cancha. Pensemos que es un partido de fútbol y que sea el centro delantero, el jugador H2, y en su lugar está entrando el jugador X3, pero tiene que estar en la misma ubicación. Por lo tanto, ahí están las mismas coordenadas. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ok, eso es. Les presento el plan de trabajo. Eso tenemos que lograr, pero por supuesto, lograr esto no es tan sencillo. Hay que transformar toda la tabla. Y para eso viene el paso número 5. Realizar transformaciones de renglón para completar esta nueva tabla. Ese es el último paso. Las transformaciones de renglón ustedes han cursado y han llevado en álgebra lineal. Y si ustedes recuerdan, anotaban de esta forma. Se hacían operaciones entre filas y se tomaba esta nomenclatura más o menos. No voy a anotar en esa nomenclatura, con esa nomenclatura, pero vamos a hacer esto mismo. Bien, entonces, todas las transformaciones de renglón se hacen con la fila principal, o sea, la fila pivot. Ok, vamos entonces. Vamos a el quinto y último paso para completar esta tabla. Miren, estos ceros los voy a conseguir en ese orden, de arriba hacia abajo. Ustedes pueden hacer en el orden que quieran, pero yo siempre parto de arriba y voy hacia abajo. Entonces, el menos 5 quiero que se convierta en 0. Miren, el menos 5 quiero que se convierta en... Quiero y necesito que se convierta en 0. Entonces, la pregunta es, ¿por cuánto multiplico la fila del pivot para que al sumar a la fila de X sub 0, el menos 5 se convierta en 0?
Seguramente ustedes dirán por 5 medios. Alguien dirá, pero ¿por qué está adivinando? No es adivinar. El elemento que quieren que sea 0, dividen entre el pivot y le cambian el signo. De ahí sale. Entonces, la operación que ustedes pretenden hacer es esta. Multiplicar la fila de H2 por 5 medios y sumar a la fila de X sub 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces con esa operación. No olviden que lo que estoy haciendo es una suma además. Ok. Una suma. Listo. Comenzamos. Tienen que trabajar con toda la fila, por supuesto. Ya, vamos. El 1 que está acá siempre se va a mantener, o sea que este 1 no hay duda. La fila que estoy transformando, fíjense dónde va dirigiendo la flechita, es la fila de X sub 0, o sea esta. Ya, vamos. 5 medios por 3 es 15 medios. 15 medios menos 3. No olviden que menos 3 es menos 6 medios. 15 medios menos 6 medios les queda, de acuerdo, 9 medios. Seguimos. 5 medios por 0 es 0, más menos 2 queda menos 2. Seguimos. 5 medios por 2 es 5, sumado a menos 5 da el 0 que buscamos. Ok, por eso está con rojito allá. Si no les da 0, preocúpense porque están ubicando mal el elemento para multiplicar la fila del pivot. Ya, seguimos. 5 medios por 0 más 0, 0. 5 medios por 1 más 0, 5 medios. 5 medios por 0 más 0, 0. 5 medios por 460. Y eso suman a 0. 5 medios por 460 sumado a 0. Yo sé que algunos ya han hecho el cálculo y les da 1150. Ok, de acuerdo. Hemos completado la primera fila, qué bien. Pero todavía nos faltan algunas filas. Y hemos conseguido este 0. El siguiente 0 por conseguir es este. ¿Ya? Ahorita vale 1, queremos que se convierta en 0. ¿Estamos de acuerdo? Vale 1, queremos que se convierta en 0. Ok, lo mismo de siempre. ¿Por cuánto multiplicar la fila del pivot? Para que al sumar a la fila de H1, el 1 se convierta en 0. Otra vez, el que quieren hacer 0, dividen entre el pivot y le cambian de signo. Por lo tanto, había sido menos 1 medio. ¿Estamos de acuerdo todos y todas? Ok, vamos entonces. La operación que estamos haciendo es esta. Por menos 1 medio la fila de H2 y vamos a sumar a la fila de H1, no se olviden, esto estamos haciendo. Ya, yo creo que estamos listos. 3 por menos 1 medio es menos 3 medios. Sumado a 1, que es 2 medios, me queda, creo, menos 1 medio. ¿De acuerdo? Seguimos. 0 por menos 1 medio más 2. Ah, fácil. 2. Vamos acá. Menos 1 medio por 2 es menos 1. Más 1, el 0 que buscamos. ¿Se dan cuenta? Acá. 0 por menos 1 medio más 1. Queda 1. 1 por menos 1 medio más 0. Fácil. Menos 1 medio. 0 por menos 1 medio más 0. No olviden, la fila que estamos transformando es la fila de H1. La flechita tienen que ver. Entonces, 0 por menos 1 medio más 0 me da 0. Y finalmente, menos 1 medio por 460 y eso suman a 430. Menos 1 medio por 460 les da menos 230. Más 430 les queda redondito 200. ¿Ok? Listo. Hemos conseguido el segundo 0. Ahora nos falta conseguir el tercer 0. Pero tenemos suerte. Porque ya es 0. Miren, el 0, convertir en 0. Entonces ya está, pues miren, ya no hay nada que hacer. Entonces ya tienen el 0 que buscan. Simplemente esa fila la copian. Entonces aquí voy a copiar la fila de H3, que es 1, 4, 0, 0, 0, 1 y 420. ¿Por qué estoy copiando? Porque ya el 0 que buscaba ya lo tenía. Estamos viendo eso, ¿no? Y por último, ¿qué es lo último? Lo último es completar la fila del pivot, que es la fila de X3 ahora. Ya antes la fila de H2, ahora la fila de X3, ¿no? La fila del pivot se transforma sola. Si el 2 quiero que se convierta en 1, como es la fila del pivot, debe transformarse sola. Por lo tanto, toda la fila del pivot dividimos entre 2 para que el 2 se convierta en 1. Entonces, ¿qué tengo? 3 medios
0, 1, 0, 1 medio, 0 y 460 entre 2 es 230. Y así hemos logrado completar la primera tabla. Digo la primera tabla porque no sabemos si ahí termina o vamos a tener que seguir trabajando. ¿De qué depende? Miren, ¿de qué depende? Depende de esto. Ustedes se van a este sector que estoy marcando acá y voy a resaltar con un color amarillo patito. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si todos fuesen positivos o cero, para maximizar sería tabla óptima. Pero aquí todavía no son todos positivos o cero, aún queda un elemento negativo. Entonces, por culpa de x2, tenemos que continuar. Vuelvo a los 5 pasos, porque estos pasos se repiten. Estos 5 pasos sirven para hallar una nueva tabla, siempre. ¿Qué variable entra a la base? Ahora entra a la base x2, ¿ok? De acuerdo con todos ustedes, entra a la base ahora x2. ¿Cuál sale? Vamos a calcular los radios, tomando en cuenta lados derechos y los elementos de la columna de la variable que está entrando, que es x2. Entonces, veamos acá. 200 entre 2, 100. 230 entre 0, no. ¿Qué más? 420 entre 4, 105. ¿Cuál es la fila o columna que tiene el menor, perdón, cuál es la fila que tiene el menor radio? Evidentemente es la fila número 1. Por lo tanto, ya sabemos que la variable que tiene que salir es H1 y en su lugar va a entrar X2. ¿Qué significa esto? Que el elemento pivot por casualidad otra vez va a ser este número 2, pero por pura casualidad, ¿de acuerdo? Ok, estamos ya en el paso número 3, la fila pivot, bueno, antes, paso número 2 hemos dicho sale H1. Y en el paso número 3 hemos dicho que la fila pivot es la fila de H1. Y el elemento pivot es otra vez el 2. Ok. Vamos al cuarto paso. Plantear el plan de trabajo. Y esto ya implica tener que plantear una nueva tabla. En principio en blanco que luego tenemos que completar. ¿Cierto? Para mí es muy sencillo. Miren, simplemente hago aquí un clic. Apareció mi nueva tabla. ¿De acuerdo? Vayan anotando una nueva tabla porque se nota que es necesario. ¿Estamos listos? ¿Y listas? Si es así, seguimos. Pero vamos a repetir lo mismo, porque fíjense, es repetir el procedimiento de plantear el plan de trabajo y luego las transformaciones de renglón. A ver, ¿qué podemos decir para empezar? Que esta fila es para x sub 0 y eso nunca va a cambiar. Pero aquí sí. Antes estaba H1, ahora en su lugar va a entrar X2 con rojito, entonces es nueva. X3 ya estaba ahí. H3 ya estaba ahí. No olviden que solo hay un cambio a la vez. Entonces, el único cambio es aquí. Se ha ido a X1 y en su lugar ha entrado X2. Ahí está. Entonces, tenemos esto. ¿Y cuál es el plan de trabajo? ¿Cuál es la que acaba de irse? H1. Ok. Vamos a ver cómo era la columna de H1. Era esta. Siempre la columna en la tabla anterior. Estamos buscando. Era esta. Bueno, en la tabla analizada. Es la columna de H1. ¿A dónde se traslada esta columna? A X2 que acaba de entrar. Entonces, ¿qué significa? Que esta columna va a ser 0, 1, 0 y 0. La misma que tenía H1. ¿No? ¿Por qué H1? Porque X2 está entrando a la base en lugar de H1. Entonces toma como columna la que tenía la variable que sale. ¿Ok? Listo. Ese es el plan de trabajo. Y ahora vienen las transformaciones de renglón, todas a partir de la fila pivot, que es la fila de H1. Fíjense qué facilito esto. ¿Cómo consigo el primer 0? Es menos 2 y quiero que sea 0. Tomo la fila pivot. La pregunta es, ¿por cuánto debo multiplicar la fila pivot para que al sumar a la fila de X sub 0, el menos 2 se convierta en 0? Nada, ¿no? Directamente por 1, si quieren. En otras palabras, directamente suman. Entonces, ¿qué tenemos? Este 1 nunca cambia. Ya. Menos 1 medio más 9 medios. Es 8 medios. Eso significa 4. 2 más menos 2, 0. El 0 que buscamos. 0 más 0 es 0. 0 más 1 queda 1. 5 medios más menos 1 medio queda 4 medios, o sea 2. 0 más 0, 0.
1150 más 200, 1350. Y así de rápido tenemos completada la primera fila de la última tabla que estamos trabajando. Bien, ya tenemos este 0. ¿Cuál viene ahora? El 0 en la fila de X3. Pero si se fijan en la tabla anterior ya tenemos. Es 0 y queremos que se convierta en 0. ¿Qué significa eso? Que directamente anotamos la fila porque ya tenemos el 0. Por lo tanto, como los milagros a veces existen, tengo 3 medios 0, 1 0, 1 medio 0. Estoy copiando la fila de X3 porque ya tenía el 0. Y 230. ¿De acuerdo? Que sería la fila de X3 porque este 0 ya lo tenía. Entonces he anotado. Donde sí vamos a hacer una pequeña transformación de renglones acá. El 4 queremos ahora que se convierta en 0. El 4 en 0. ¿Sí? ¿Cómo hacer eso? Pues con la fila pivots. ¿Por cuánto multiplicamos la fila del pivot para que al sumar acá el 4 se convierta en 0? Dividen el que quieren que sea 0 entre el pivot y le cambian de signo. ¿Cuánto les da? Correcto, menos 2. La operación entonces que ustedes están haciendo en este momento es multiplicar por menos 2 la fila de H1 para sumar a la fila de H3. Eso están haciendo. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos. Comenzamos. Menos 2 por menos 1 medio es 1. Más 1 queda 2. Ok. Menos 2 por 2 es menos 4 más 4, el 0 que buscamos. Ok. Menos 2 por 0 más 0 es 0. Menos 2 por 1 más 0 es menos 2. Menos 2 por menos 1 medio es 1. Más 0 queda 1. Menos 2 por 0 es 0. Más 1 queda 1. Y el último elemento de la fila. Menos 2 por 200 es menos 400. Más 420 queda 20. Listo. Casi completada la tabla. ¿Qué hacemos para el final? Yo siempre dejo para el final. Conseguir que el pivot se convierta en 1. Y como es la fila del pivot, se transforma así sola. Entonces, toda la fila del pivot dividen entre 2. ¿De acuerdo? ¿Qué nos queda? Menos 1/4, 1, 0, 1 medio, menos 1/4, ¿de acuerdo? Toda la fila del pivot entre 2. Y por último, aquí tenemos 0 entre 2 es 0. Y finalmente 200 entre 2 es 100. Ok. Ya tenemos completada esta tabla. Por lo tanto, hemos completado la segunda iteración. ¿Ok? Hemos completado la segunda iteración. Es decir, una iteración es repetir estos 5 pasos, lo cual nos permite hallar una nueva tabla. ¿Qué hacemos ahora? Miren, voy a ir acá y en ese sector que ahora acabo de pintar con amarillo patito, voy a ver si queda todavía algún elemento negativo. Como verán, no hay más negativos. Entonces ya no hay ninguna variable que pueda entrar a la base. No olviden, para maximizar, la tabla es óptima cuando todos los elementos de este sector son positivos o 0, lo cual ya se ha dado. Eso significa que tengo la tabla, hemos hallado la tabla óptima, ¿de acuerdo? Y de ahí va a salir la solución óptima. ¿Estamos de acuerdo? Hemos hallado la tabla óptima y de ahí saldrá la solución óptima que voy a anotar justamente ahora. Antes, no todas las variables han quedado en la base, fíjense, es la base. Les anticipo entonces que las variables que no han quedado en la base siempre valen 0, ¿de acuerdo? Las variables no básicas valen 0. Ahora sí, ya para terminar esta partecita y antes que se corte nuestra clase, vamos a avanzar un poco acá. Me interesa ver esta tabla. Ok, fíjense esto. Los valores de las variables que están acá aparecen en el lado derecho de la tabla, acá. Por lo tanto, ¿qué voy a decir acá? Que x1 óptimo vale, ¿cuánto vale x1 óptimo? X1 óptimo vale 0. ¿Por qué? Porque no está en la base. X2 óptimo sí está en la base. Y vale 100. Aquí está X2, vale 100.
X3 está en la base. ¿Cuánto vale? 230. H1 no está en la base y vale 0. H2 no está en la base y vale 0. Pero H3 sí está en la base y tiene como valor 20. ¿De acuerdo? Y finalmente X sub 0. Miren, ahorita les muestro esto. X sub 0. ¿Cuánto vale X sub 0 óptimo? Aquí está. X sub 0 vale 1350. Ok. Entonces, tenemos este es el reporte de la solución que coincide con el problema que tienen en la página 52 que está resuelto por QM, por Windows, ¿no? El reporte óptimo de la solución.